que superaría el 60%, sumado a una inflación del 50% también. Que se hicieran todas estas cosas producirían una devaluación del 67%, una inflación del 50%. Lo que pretenden hacer entonces es ese, el gesto de trabajar con una teórica liberación de un mercado que lo único que va a provocar es dolor de cabeza a las argentinas, insisto, por un 67% de devaluación y un 50% de inflación, que estamos hablando de un dolor de cabeza muy grande para los trabajadores. En palabras de Fernández, ese pronóstico respecto al plan económico de Macri impactaría principalmente en los salarios, los cuales tendrían que ser reajustados, a su vez que provocaría el cierre de fábricas textiles y metalúrgicas. Lo dicho por el jefe de ministros tendría sustento en declaraciones que fueron atribuidas a un economista que es asesor del PRO. Sin embargo, esa versión ya fue desmentida por un integrante del Frente para la Victoria. Por otro lado, una insólita protesta llevada a cabo por una organización social autodenominada Movimiento de Trabajadores Desocupados identificados con el kirchnerismo bloqueó el aeropuerto de Chaco para evitar que Mauricio Macri saliera de allí, a donde llegó para hacer campaña de cara al balotaje. Se trata de una... Bueno, vamos a hablar de esta denunciada campaña del miedo que habrían comenzado desde el oficialismo los funcionarios, distintos funcionarios, hemos escuchado a Aníbal Fernández, contra la candidatura de Mauricio Macri en esa segunda vuelta. Pero antes vamos a lo último de la Argentina, que no estaba en la pauta, que es un escándalo que ha habido en diputados en el Congreso argentino porque el oficialismo ha impuesto, dicen los opositores, a dos dirigentes de la Cámpora, que es el brazo más militante del kirchnerismo, para integrar la Auditoría General de la Nación, el órgano de control más importante del Estado. Y esto coincide con un artículo también de opinión en el diario La Nación que decía que mientras que en las redes se habla y se cuestiona esta supuesta campaña del terror, el gobierno de Cristina Fernández sigue actuando, ¿no? Y hay que estar pendiente de lo que está haciendo. ¿Está tratando de alguna manera de controlar más el poder con estas medidas, digamos, de último minuto? Bueno, sí, eso ya se ha estado viendo que es... Con el caso este que has mencionado de la auditoría, el escándalo ha sido porque aparentemente no se habría respetado el reglamento interno del Congreso entonces que de alguna forma se les ha sacado la vuelta al reglamento. Y claro, y esto forma parte efectivamente de una digamos, ofensiva del gobierno para copar espacios en las instituciones, pensando en todo caso, eventualmente si hay un futuro gobierno de Macri, en todo caso... va a haber van a poder balancearlo con sus funcionarios, ¿no? Y también en la Corte Suprema se espera que vayan a nombrar a un nuevo miembro ligado al gobierno, ¿no? Y también quieren colocar funcionarios en varios estamentos de ministerios, en fin, y de militantes de la Cámpora, ¿no? Como decías, este movimiento ultra kirchnerista. Y ese es uno de los riesgos que se está presentando y que podría ser un dolor de cabeza para el futuro gobierno si es que se da de Macri. Y a eso se suma, un poco relacionado con lo que ha pasado ahora, estos piqueteros, los que son estos movimientos sindicalistas que tienden a bloquear calles cuando hacen protestas. Entonces se teme que en un gobierno de Macri habría movimientos de piqueteros digamos, de protesta continua, ratificando lo que a veces se dice, ¿no? Que si el peronismo no gobierna, en todo caso, le hace la vida imposible al gobierno que está, al gobierno opositor al peronismo, en todo caso, en la medida que el peronismo es muy fuerte en los sindicatos, ¿no? Hay figuras que no son extrañas tampoco en nuestro país, ¿no? Así es. Pero hay... Por ejemplo, ¿no? Uno de los peronistas que no se identifica y que sus declaraciones han sido recogidas por La Nación también dicen: Scioli no puede enamorar a nadie más, hay que impedir que la gente se enamore de Macri. O sea, ese es el punto de esta campaña. O sea, ¿a quién puede recurrir Scioli? Por ejemplo, a los votantes de Massa, evidentemente. Pero ¿qué ha pasado con Cristina Fernández? ¿Hasta qué punto lo puede apoyar lo está apoyando cuando Scioli ha dicho que va a elevar el techo de lo que reciben los jubilados, ¿no? Hasta un 82%. Ahora Cristina Fernández, la presidenta, ha dicho que no, que ya ha vetado esa ley de la oposición y que no va a llegar al 82%. Entonces, también son mensajes complicados, ¿no? Lo que pasa es que ese es el problema, ¿no? Entre Scioli y Cristina Fernández no están tocando la misma música, no están fuera de sintonía los dos. Una vez, como lo hemos dicho varias veces, Scioli no era el candidato de Cristina Fernández.
Y entonces hay pues estas controversias entre ellos que surgen, ¿no? Y relacionado con el tema de la campaña de miedo, también hubo un escándalo ayer donde el ministro de Salud aparentemente lanzó un Twitter diciendo que si salía elegido Macri no se iba a atender en 12 centros de salud, ¿cómo se llama? No se iba a prestar atención para el cáncer, ¿no? Después él dice que su cuenta fue hackeada. 19 horas después, creo. Pero las relaciones, ¿cómo se llama? Las reacciones fueron virulentas. Yo he visto las del periodista Jorge La Nata, con lisuras y todo, porque además él utiliza en sus Twitter las lisuras, pero a todo meter, y decía, ¿cómo es posible que este ministro se le ocurra decir una cosa así? Y efectivamente es una barbaridad, ¿no? Ahora, esto ha sido en las redes y recién comienza la campaña publicitaria en la televisión. Veremos en qué sentido se desarrolla. Y también lo que ha dicho uno de los piqueteros del Chaco, ¿no? Cuando ha llegado Macri, ha dicho, no permitiremos que venga el verdugo del pueblo. Hay una campaña que normalmente sucede en la segunda vuelta, ¿no? Las campañas tienen este tono tan confrontacional, ¿no? Incluso, lo hemos conocido acá también en la última campaña electoral entre el ahora presidente Humala y la señora Keiko Fujimori, pero lo que ha tenido que ya decir Mauricio Macri es que su hija chiquita de 6 años le preguntó si iban a desaparecer los huevos Kinder, estos huevos que vienen con sorpresa, si iba a desaparecer la sorpresa, ¿no? A ese nivel dijo, no, esto no va a pasar, ¿no? Pero están desde cosas tan serias como el tratamiento contra el cáncer hasta este nivel, digamos, infantil de inquietud, ¿no? Veremos cómo se sigue desarrollando, pero buenas noticias, se informa que ya se están definiendo también las reglas para un debate que creo que eso sí va a ser significativo para la opinión pública argentina, ¿no? Y que por fin Scioli va a debatir, porque no quiso debatir para la primera vuelta, pensando que en todo caso él se la llevaba. Claro, eso es verdad que muchas veces sucede que cuando hay un candidato que, no solamente en Argentina, ¿no? Un candidato que está muy arriba en las encuestas, tiende un poco a decir, no, yo no voy a debatir, ¿no? Y bueno, en este caso va a tener que hacerlo, ¿no? Lo que es que esta campaña, lo que veo para algunos periodistas argentinos, sorprende que sea parte de la campaña de una persona como Scioli, ¿no? Que ha sido considerado como conciliador, una persona que busca consenso, no de ese tipo de confrontaciones. Así es, tanto que Macri dijo que hasta el momento le había parecido Scioli una muy buena persona, pero que ahora con esto, el cariz que está tomando la campaña, que ya no lo consideraba así, ¿no? Hay que recordar que además los dos han sido muy buenos amigos. Me imagino que ahora en este momento los son menos, ¿no? Vamos a otro tema. La canciller alemana destacó la política del presidente Bolivia Evo Morales para combatir la pobreza y el analfabetismo. En otro momento, Merkel aconsejó a la autoridad boliviana reanudar las conversaciones con Chile. La canciller alemana Angela Merkel se mostró impresionada por los avances significativos de Bolivia en materia económica y social. Así lo expresó al recibir la visita del jefe de Estado de ese país, Evo Morales, quien inició su gira por Europa. Merkel se refirió también a uno de los temas más controversiales de la Bolivia actual, como es el trabajo infantil. Hemos intercambiado puntos de vista sobre los avances de Bolivia en los últimos años y tengo que decir que hay un notable éxito en la lucha contra la pobreza, con la situación jurídica de los niños y la cuestión de la reducción de la deuda, así como el desarrollo de sus empresas. Morales acudió hasta la sede de la Cancillería en Berlín a fin de cerrar convenios en materia energética, de energías renovables, minería y tecnología. Para esto último, el país altiplánico invertirá más de $1.000 millones en los próximos 3 años. Y el problema que tiene Bolivia es que no tiene tecnología que adquirimos. Y ahí esta gran apertura nos da mucha confianza de seguir garantizando una mayor inversión. En rueda de prensa retransmitida también por la cadena de noticias Telesur, la líder de la primera economía de la Unión Europea abogó por la reanudación de las conversaciones entre Santiago de Chile y La Paz para superar el litigio iniciado por Bolivia que reclama una salida soberana al Océano Pacífico ante la Corte de La Haya. Con respecto a la segunda pregunta, también lo hemos abordado. Yo creo que es preciso hablar con Chile. Hay conversaciones de larga data. Creo que sería bueno reanudar estas conversaciones. Ambos países también estrecharán su cooperación en materia judicial, así como en seguridad y en sistemas policiales, una cuestión que, según el gobierno de Morales, espera mejorar aprendiendo de Berlín.
Alemania es feliz de enviar expertos legales a Bolivia. Si Bolivia así lo desea, nosotros sumaremos nuestra cooperación al Ministerio de Justicia. Berlín es la primera parada de la gira europea de 9 días del presidente Evo Morales, que también estará de visita oficial en Italia, Francia e Irlanda. Bueno, y el presidente de Bolivia está pasando por un buen momento. El Tribunal Constitucional le ha dado la razón sobre la posibilidad de hacer un plebiscito en febrero para presentarse una nueva reelección. Eso por un lado, su popularidad está en alto. Y además consigue con estos viajes y esta diplomacia presidencial que los líderes más poderosos del mundo se refieren al tema del reclamo boliviano sobre el mar. Lo ha hecho el Papa Francisco en plena tierra boliviana y lo hace ahora Angela Merkel. Así es, ahora el canciller chileno dijo un momentito, lo que ha dicho la canciller Merkel, recordemos que canciller en Alemania no significa canciller como acá, sino que vendría a ser primer ministro, ¿no? Jefe de gobierno. Dijo, lo que ha dicho es un mensaje destinado a Bolivia, pero claro, en realidad la posición chilena es muy complicada. Es muy complicada y también es complicada para todos los países que se refieren al asunto, porque Bolivia lo que está pidiendo es que se negocie. Que se toque el tema. Entonces, ¿quién puede negarse a hacer ese pedido, ¿no? Entonces, es una posición difícil para Chile, ¿no? Y por otro lado también para los demás países que tienen que utilizar una terminología lo más prudente posible para no chocar con Chile, ¿no? Diplomáticamente es muy complicado, ¿no? Pero, claro, quien sale ganando con todo esto es Evo Morales, ¿no? Claro, pone sobre el tapete un tema que Chile preferiría. Así es, ¿quién no va a decir que hay que conversar, hay que dialogar? Pues es exactamente lo que es el pedido en La Haya, ¿no? Y otro tema que creo se puede destacar también de esta visita a Alemania y del presidente Evo Morales es la importancia que se le está dando a las energías renovables, ¿no? Sí. Que también es uno de los temas de ese encuentro, de esta visita a Alemania, con miras también a la COP21 que comienza ya 30. Y es la publicación que ha salido, que coincide con estas fechas en el New York Times, de la revisión que ha hecho la China de su consumo de carbón. Que es mucho mayor de lo que había anunciado. Solo en el año 2012, 17% mayor, lo que equivale al 70% anual del consumo de carbón en Estados Unidos, y a las emisiones superan a lo que emite Alemania. Lo que quiere decir, porque eso tiene un impacto, es que China había anunciado que a partir de 2030 iba a comenzar a bajar, ¿no?, el nivel de emisiones. ¿Qué va a pasar con ese compromiso? Va a ser mucho más difícil que lo alcance. Entonces, es un tema bien serio y estamos a puertas prácticamente que se empiece la COP21, y además ya se ha dicho, las autoridades de Naciones Unidas han dicho que están muy preocupados porque hasta ahora, con los compromisos asumidos por los países, no se llega al 2% como tope de aumento de la temperatura, sino que se estaría llegando al 2.7%. Y si se va más allá del 2%, ya han dicho que las consecuencias van a ser absolutamente catastróficas. Este asunto de chino obviamente agrava aún más el panorama, ¿no? Claro, y de ahí también agrava la preocupación también de cómo van las cifras chinas, ¿no? Por un lado, y por otro, ¿no? Y por otro también quizás explique un poco las declaraciones no muy optimistas que dio ayer el presidente francés François Hollande sobre la COP21, ¿no? Sí, así es. Además, digamos, quería iniciar una cooperación con China, ¿no? En China, sí. Pero sale esta noticia y entonces como que se cae un poco las premisas. Eso es lo que pasa. Las premisas del acuerdo que digamos, han sufrido bastante, ¿no? Entonces, si ya sabían dificultades con esto, peor todavía. Claro, ahora pensar también que sin los compromisos, sin las contribuciones nacionales, ni siquiera estaríamos hablando de un 2 y pico % de grados que se elevaría la temperatura, sino un 4 o 5, ¿no? No, obviamente no. Obviamente, digamos que hay, pero igual creo que el tope de 2% era realmente lo máximo que digamos que podríamos, que la humanidad podría aguantar en todo caso, ¿no? Claro. Más allá ya sería un desastre, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de una situación muy seria, ¿no? Ahora, curiosamente, había una encuesta en Estados Unidos donde dice que la mayoría de la población no cree en el cambio climático. Y por lo menos los candidatos republicanos no lo hacen, lo niegan. Evidentemente, claro, así es. Son los negacionistas o deniers, ¿no? Sí. Las reservas internacionales de Venezuela cayeron más de 14.000 millones de dólares según el Banco Central. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a cerrar por 2 años más la frontera con Colombia. En 14.846 millones